En este primer episodio hemos traído dos referentes que nos hacen mucho sentido en esta etapa de nuestras vidas. Hola, yo soy Somi. Yo soy Viviana y esto es Entre dos décadas, el podcast donde una hermana de 24 Y otra de 34 intentan descifrar la vida en tiempo real. Y por eso hemos traído el proceso de convertirse en persona del doctor Carl Rogers y la década decisiva, por qué son importantes de los 20 a los 30 años y cómo sacarles el máximo partido ahora de la doctora Meg Jay. ¿Pero por qué los hemos traído a colación a este podcast? Porque el doctor Rogers nos invita a mirar hacia adentro con compasión y autenticidad y preguntarnos quiénes somos más allá de lo que hacemos. Y la doctora Jay nos despierta sobre las decisiones que estamos tomando el día de hoy para construir nuestro futuro. Y como hermanas, con diferencia de 10 años que estamos tratando de descifrar qué hacemos en este mundo, somos dos enfoques distintos, dos energías complementarias. Sí, listo. Yo quiero arrancar para que enfaticemos un poco sobre la doctora y hablar sobre el libro de la década decisiva. En cuanto a la construcción de la identidad, ¿tú cómo te sientes hoy en tu edad, en esa etapa de construcción de identidad? Es un proceso, todos tenemos dentro del paso del tiempo, ir construyendo nuestra identidad. En este momento tengo 24 años, como ya lo había mencionado anteriormente, y siento que aún estoy en proceso de construcción. En cómo forjo mi identidad, en este momento me está pasando algo muy, muy relevante, y es que tenía miedo a hacer lo que me gusta por lo que digan los demás. Y creo que eso ha influido, creo que lo he superado un poco y lo estoy implementando en mi vida, porque al fin y al cuentas es lo que soy y no puedo dejar de serlo. Pero Claro. entonces, con tu experiencia, cuéntame un poco más cómo has vivido esta etapa de tu vida entre los 20 y los 30. Bueno, como identidad, yo hasta mis 34, o sea, en mi época, en mi etapa de 30, estoy aprendiendo a conocer mi identidad, aprendiendo a conocer mi yo, aprendiendo a hacerme responsable, porque de mi primera etapa yo siempre culpaba, entonces todo el mundo tenía que ver afuera, todo el problema estaba afuera, el que me dijera, el que me criticaba, el que me hacía y nunca estaba en mi responsabilidad y eso fue algo que dije, no, es ahora hacerme consciente de quién soy, qué quiero hacer con mi vida y a través de eso reconocer que soy la única responsable de las decisiones que tomo. Y esto me lleva al segundo punto, que decisiones significativas. ¿Por qué es tan importante las decisiones que tomamos? Al final hemos tomado decisiones conscientes e inconscientes. Yo tomé decisiones muy joven, soy mamá de dos hijos, son experiencias de vida que teníamos que vivir y que a través de esas experiencias de vida vamos a llevar a encontrarnos con nosotros. Entonces, en mi caso, las decisiones que he tomado han sido decisiones que me han hecho crecer, evolucionar y que a pesar de las dificultades que he tenido por ser madre joven, he podido darme cuenta que nada es imposible, que todo es posible en el universo de las infinitas posibilidades y que estamos en un proceso de evolución constante. Algo que no podemos dejar de hacer es aprender. Entonces, en el tema de las decisiones, ¿cómo te ha afectado a ti? Uy, mira que tú tocas un tema, un punto muy relevante, y es el tema de, uno, del aprendizaje y dos, de las experiencias. Yo creo que a mis 24 años, eh, bueno, yo considero que soy una viejita, una chocha, porque, porque no me gusta convivir con personas de mi misma edad. A mí me gusta vivir o o compartir con estas personas mayores que han tenido un proceso de vida más extenso y aprender de esas experiencias y tomarlo dentro de mi vida personal para poder aprender y tratar de
tratar de equivocarme lo menos posible, por así decirlo. Entonces creo que esto es una fortaleza que he venido tomando a través del tiempo, de pronto también porque crecí en un entorno donde la mayoría era adultos. Entonces, todo ese conocimiento y todo eso que escuchaba me parecía tan interesante que decidí adaptarlo a mi vida y al día de hoy. El siguiente punto relevante del libro de la década decisiva y es red de relaciones. Realmente nuestra red de relaciones influye en nuestra vida y nos hace crecer y tener mejores oportunidades, en definitiva, lo que acabas de decir. Tú te rodeas de personas con 5, 6, 7 o 10 años mayores que tú, que te puedan inspirar y que te puedan guiar tal vez en un proceso en el que tú te sientas cómoda y a gusto. Porque también es las personas que elijas, no necesariamente la persona que te lleva 10 años es la persona con la que tú te inspiras, pero sí por lo menos es una guía en tu vida. Así es. Siento que la experiencia, como dicen todos, se construye con el tiempo. No es solamente decirlo, creerlo, porque eh, un punto que, que tenemos en cuenta de la doctora Jay es que por lo menos las personas adultas no tienen en cuenta a las personas de 20 años. Creen que aún son unos niños que no toman decisiones, que no tienen responsabilidades, que aún están en una etapa de crecimiento. Y creo que esto es importante porque hay muchas personas de 20 que lo ven así y personas adultas que lo ven así y creen que esta etapa no es importante. Yo creo todo lo contrario. En mi caso, los mayores me han prestado mucha atención y creo que por eso mi pensamiento va más allá. Entonces, este es, eh, tomo como este punto para hacer un llamado a la acción a que las personas mayores que nos están escuchando intervengan en estas personas que hasta ahora están construyendo su personalidad y eso que les haga, les funcione mucho dentro de su crecimiento. O sea, apoyarlas, ¿te refieres a apoyarlas en el desarrollo profesional, en el desarrollo personal a los jóvenes? Es decir, los padres de los jóvenes de 20 que no los suelten a la deriva, ¿sí? Como normalmente vemos después de los 18, mire a ver qué hace y usted verá qué hace con su vida, sino más bien estar ahí, apoyarlos, ser guía. ¿A eso te refieres? Sí, así. Y también que les den responsabilidades, porque al fin y al cabo esto es otro punto importante dentro de la personalidad de las personas, que están tomando el control de su vida desde muy pequeños y esto los hace crecer con una personalidad más auténtica, con más personalidad. Sí, Cuando dices tomar responsabilidades, un ejemplo para que la audiencia que nos está escuchando entienda, una chica de 24 que sus papás le dirían que tome en mi responsabilidad, caso, ¿en qué sentido? Ujú. en mi caso, prácticamente desde los 20 años me he encargado de tener la responsabilidad de pagar los servicios, que es una responsabilidad mía, que en caso tal de que si cortan el servicio, es mi responsabilidad pagar la reconexión. Ok. Entonces, eso también me ha hecho madurar en este proceso y, y ver que la vida no es tan fácil como a veces nos lo pintan, que los 20 no es una etapa de juego, sino es una etapa de crecimiento, de autoconocimiento. La dualidad entre ser libre, espontáneo, pero con el miedo del riesgo de arriesgarse, y está el miedo a sobresalir, a crecer y a seguir en el capullo de sus padres. Entonces, ahí yo creo que es muy, muy importante que los jóvenes entiendan que igual después de que cumples 18 años, eres un adulto para la sociedad y que a pesar de que sigas viviendo con tus padres, tienes una responsabilidad propia personal de hacer una labor
para la sociedad, es decir, servir a la sociedad, en qué tipo, pues, de lo que hayas estudiado, tu conocimiento, entregando y apoyar a tus padres, no es tener que hacer las cosas, sino cómo soy eficiente, cómo soy valioso en mi familia, cómo soy respetado haciendo cosas pequeñas, como lo que tú dices, pagar un recibo, pequeñas, pero que impacten tanto mi autonomía como joven, como el apoyo a mis padres de pueden confiar en mí a la edad de mis 20. Pueden confiar en mí, en que yo me voy a hacer responsable y ahí empieza la verdadera responsabilidad, yo creo. En mi caso nunca pasó así, yo siempre yo quise salir de mi casa, irme a hacer mi vida sola y tomar decisiones muy rápidamente para llegar a esta edad, a mis 30 y cuestionarme todo lo que ya hice. Es decir, espera, ya has corrido tanto en la vida que tienes que tomar una pausa y volver a replantearte lo que estás haciendo, pero no pasa nada. O sea, estamos en un momento en el que si yo me encontré a mis 34 años, está bien y está perfecto, que no tenemos que, porque la sociedad me dice que yo a los 20 ya tenga que tener una profesión, o sea, porque sí, no es así, es cuando tú realmente te hayas encontrado, te conozcas y puedas darle a la sociedad algo que realmente valga la pena y es tu ser, tu alma, tu energía y vibrar en esa sintonía. Sí, a veces sobrevaloramos las cosas pequeñas que pueden significar mucho. No, buenísimo. Ahora me quiero meter un poco más en las reflexiones sobre el doctor Carl Rogers, que él nos invita a hacer un paso hacia adentro, a ir hacia el interior, a conocernos más a nosotros. Se llama el proceso de convertirse en persona. El proceso de convertirse en persona. Este libro, no más con el título, me cautivó y básicamente dentro de la lectura podemos recabar en autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? ¿Qué reconocemos y que aceptamos de nuestros pensamientos y emociones? Aquí es un tema bastante importante porque hacemos las cosas conscientemente o inconscientemente. ¿Tú qué crees, Vi? La mayoría de veces es inconsciente. El Creo que noventa y cinco por ciento más específica. yo siento que estamos programados para ir inconscientemente en la vida. Como tú lo dices, el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. Voy a poner un ejemplo. Tú entras a tu casa en la noche y automáticamente prendes el switch para iluminar inconscientemente. Y así vivimos el día a día. Mm. Entonces, nuestras emociones, hablando de nuestras emociones, a veces estamos dentro en un proceso, es un ejemplo de tristeza y no lo queremos reconocer. Eso de las Y, emociones y, que es, y el tema de las redes sociales en este momento nos están dando un impacto muy fuerte que lo que hacemos es interiorizar, pero no queremos verlo externamente y no queremos reconocerlo. Es una problemática muy grande en ese momento y siento que esa autoconciencia nos va a dar el paso a seguir para encontrar nuestra identidad. tal cual. Ahora que mencionabas el tema de las emociones, hemos reprimido mucho las emociones, mucho las emociones. Yo a mis 30 puedo decir que desde mi infancia, mi juventud, y no por maldad de los adultos, no, sí, por inconsciencia, ahora que soy madre lo he vivido con más fuerza y es reprimimos las emociones de nosotros, reprimimos las emociones de nuestros hijos y eso causa que cuando realmente necesitamos sentir la emoción, porque es una emoción, está en nosotros, tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla y tenemos que trascenderla. Súper importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones, que no las reprimamos, que empecemos a sentir, a vivir la experiencia de la emoción y a través de vivir esa experiencia de la emoción, trascender la emoción, porque no podemos seguir ocultándonos.
ahora llorar está mal, ahora el que llora, o lo contrario, entonces lloro y está mal, o lloro y es demasiado frágil y ya no sé qué hacer con él, o simplemente, ay, todo el tiempo se la pasa llorando, ya no me interesa, ya no quiero saber de él, ya no quiero ni siquiera escucharlo. Y nos hemos perdido a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros con nosotros mismos y qué nos decimos? Entonces, eso es un tema de autoconciencia importante. Hablando de los hijos que tú lo mencionabas, el ser padres influye mucho en el crecimiento y desarrollo del ser, ¿no? Entonces, hablamos de otro punto que es la autenticidad. Desde pequeños queremos ser lo que somos porque no tenemos límites. Y cuando hacemos, nuestros padres, nuestros allegados, siempre tienden a castigarnos, a decirnos, no, eso está mal, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Si yo soy el que estoy construyendo mi proceso dentro, y ahí es donde tenemos que ser fieles a nosotros mismos a medida que vamos creciendo. Tenemos que quitarnos las máscaras y ser más auténticos. Entonces, ¿tú qué piensas sobre este proceso, ya que me dices que eres madre y que lo estás llevando a cabo? Ahí, Es un proceso. ese es súper, súper duro porque yo era muy inconsciente cuando le llamaba la atención a mi hijo, por ejemplo, a Christopher. Era como que, pero ¿por qué haces eso? Por miedo a que algo le pase, por miedo a que se vaya a acordar, a golpear, a salir, a jugar. Entonces yo al principio era, cuidado que el niño, cuidado que no sé qué, qué tal. Y uno cree dentro de su forma de educación que tuvo y de enseñanza para sus hijos, cree que lo está haciendo bien. Y realmente no, o sea, no estamos haciendo las cosas bien porque él debe experimentar su vida desde sus ojos, desde su perspectiva, desde la exploración. Obviamente hay que poner unos límites, pero esos límites no pueden interferir en su proceso de experiencia. ¿Qué hay que hacer? Hacer una apertura de experiencia para él. Entonces, Christopher primero empezó a jugar baloncesto, tenis, taekwondo, ya ahora quiere es hacer skate. ¿Y qué es lo que yo debo hacer como madre? Apoyar su proceso de evolución en el deporte. Que sí haga un deporte, pero que haga un deporte que él se sienta a gusto y se sienta tranquilo y apoyarlo también en sostenerlo. A mí me toca hacer una labor doble porque él se cansa rápido, entonces me toca, bueno, vamos a intentar este proceso, vamos a hacer este proceso durante 3 meses. Y así vamos ayudándolo a desarrollar, a todos los niños vamos ayudándolos a desarrollar ese, si me gusta, si eso es lo que quiero, y si yo a los 3 meses veo que eso no es lo que, ok, ya sé que lo hice, lo exploré durante X tiempo y no me gustó, pues está bien y seguimos. Entonces, eso como padres es súper importante que nosotros, pues los que tienen hijos a los 30, que podamos escuchar mucho a nuestros hijos, que les creamos a nuestros hijos. Algo que yo nunca he dejado de hacer es no creerle a Christopher. O sea, yo le creo a Christopher todo lo que me dice, así sea mentira, porque él es la única persona que ve autoridad y si yo le digo, no, eso no es, lo estoy cerrando. O sea, es su experiencia. Él está viviendo una experiencia. Si él me dice, mamá, yo salí al parque y jugué y eso no me gustó y ese niño me trató así, yo le tengo que creer porque es su experiencia. Yo no puedo llegar como padre, ay, no, eso no es así, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿por qué no? Él está viviendo una experiencia que puede ser real, que puede ser como en los colegios. Mamá, es que el profesor me dijo, me hizo, me quitó. Y si yo no le creo a mi hijo, entonces, O sea, tú ya estás en un proceso de empatía, de comprender y aceptar el sentimiento que Christopher vive en este momento y tú interiorizarlo para aprender y educarlo, hacer ajá, que crea en él mismo. Gusta mucho porque ahí también estamos alineando un tema de valores, de creencias que tú ya estás rompiendo con lo que tú venías y lo estás adaptando a ti. yo vine Que a romper.
yo vine a romper patrones y paradigmas porque en mi carta astral está. Entonces yo hace poco que pude conocer mi mapa de vida, que es algo que si las personas no se lo han hecho, se lo recomiendo mucho, crean o no crean. Crean o no crean, es un mapa, una alineación energética, una guía para uno poder desde ahí entender por qué es así, ¿sí? Porque ahí entendemos, bueno, yo por qué soy así, porque a veces grito, porque a veces corro, porque a veces lloro, porque a veces sí. O sea, Ujú. es un mapa energético, porque somos energía, que nos guía. Y a través de eso me di cuenta que yo vine a romper, obviamente, muchas creencias, muchos paradigmas, y una de esas está la educación, ser un impacto social en el tema educativo, porque los niños no pueden seguir en la misma educación en la que están. Y es algo que yo con Christopher he venido, aparte de que Christopher tiene unas habilidades a desarrollar mucho más frágiles que otros niños, es mucho más empático. Entonces, estar en una educación donde no le permitan expresarse, eso es terrible, porque entonces estamos limitando al niño desde que nació. O sea, ya estamos hablando también de la responsabilidad y de la apertura de nuevas experiencias. Ahí estás mencionando el tema de la educación. Entonces, vivir Total. experiencias diferentes y cómo aprender de ellas a partir de la infancia, que eso nos forma a nosotros como personas, como individuos. Y creo que hemos tocado todos los puntos que Carr menciona. Uno de los puntos más relevantes. No sé si quieras mencionar alguno Hagamos como un adicional. barrido rápido de lo que nos hace reflexionar y es autoconciencia, autenticidad. Aquí la autenticidad es relevante y es auténtico podernos mostrar como somos, pero como siempre queremos impactar y ser el yo chévere, bonito que la sociedad quiere ver, entonces nos limitamos por esa autenticidad. La aceptación incondicional, o sea, te aceptas tú tal cual eres, realmente te estás aceptando con todas las decisiones que tomaste, con todas las circunstancias que tuviste que vivir y con todas las experiencias que acumulaste en tu vida. Al día de hoy te aceptas y eres tal y cual la persona que amas y quieres. Eso es un tema súper relevante porque las personas no se aceptan a sí mismas porque tienen miedo a conocer su verdadero poder y eso es lo que me he podido dar cuenta yo. En mi caso, no, yo me acepto tal cual soy, amo quien soy, disfruto lo que hago muchísimo, pero lo que tú dices, a mí me da miedo no conocerme, sino mostrarme al mundo, de pronto porque eh, nos han influido, nos han implementado que las cosas tienen que ser tan así que ya no podemos mirar hacia otro lado. O sea, el miedo tuyo radica en, eres auténtica y te conoces a ti, pero cuando te vas a mostrar al mundo no lo haces porque te da miedo. Porque me da miedo, exactamente. O sea, Porque me exacto. da miedo el que juzguen lo que soy y cómo soy, mis Pero, pensamientos. ujú. Bueno, ¿y qué Entonces, haces para...? Entonces, eso está interesante porque tú tienes un miedo ahorita, lo estás viviendo, pero sí, dices que eres una persona auténtica y que te conoces. ¿Cómo haces para romper con ese miedo? Porque no todos lo podemos hacer. en este momento estoy creando mi marca personal, donde estoy mostrando lo que me gusta y lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, ahí con el miedo y todo, estoy rompiendo como esa barrera. Estoy rompiendo todo lo que me da miedo, todo lo que siento que de pronto me van a juzgar. Y mira que he tenido muy buena acogida por las personas. Yo siento que es una percepción que tú tienes de juzgar, porque lo que yo te decía al principio, cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, de nuestras cosas, de nuestras pasiones, tanto como de nuestros miedos, el que juzga no está en tu entorno. El que juzga no pertenece a ti, porque simplemente tú no le das esa importancia. Y además, algo que nos enseña
la espiritualidad, un curso de milagros, nos dice, o sea, el único responsable eres tú. Y el que está afuera es un espejo de ti, eres una proyección de todo lo que estás haciendo en tu vida. Entonces, entre esa proyección que quieres dar y lo que recibes, obviamente por eso has sentido tanta acogida, porque tú estás proyectando lo que eres, tú estás mostrando tu luz, tú estás actuando basada en tu experiencia. Y el sentirte juzgada no está dentro de tu entorno porque las personas que te van a juzgar no pertenecen a tu círculo, a tu entorno. Entonces eso es muy chévere que lo puedas mencionar porque a veces creemos que las personas que están en nuestro entorno nos van a juzgar, pero cuando nosotros entendemos que es algo personal y que vivimos a través de nuestras experiencias y nuestra vida, simplemente reflejamos y proyectamos. Y el que no esté, el que juzga y el que no esté dentro de esa línea, simplemente, "Ey, qué pena, aquí no estás, no estás en mi referencia". Entonces, sigues con tu grupo, sigues con las personas que te inspiran y sigues hacia adelante sin prestarle atención a ese punto de personas que llegasen a juzgar en algún momento. Es un punto muy bueno a tener en cuenta en este momento de creación de identidad. El siguiente punto para ya ir terminando es la empatía, que también lo tocamos en el punto anterior. ¿Tú cómo vives la empatía? Para ti, ¿qué es ser empática? Para mí ser empático es, para mí, desde mi punto, es Claro, escuchar desde y tu comprender. punto. Ok. Para mí el escuchar es muy relevante porque siento Ujú. que va más allá, eso también es un valor que va ahí. Escuchar es prestarle atención a la persona, decirle si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, mostrar tu punto de vista, pero entender y conectar con los sentimientos de esa persona. Muy pisciano de tu parte. Yo digo que la empatía la hemos perdido por las creencias sociales en las que vivimos. Entonces, el ser empático se volvió complicado porque entonces si yo saludo a alguien en la calle, ya, quién sabe qué le voy a hacer, ya me siento, si alguien está llorando y está pasando por una mala situación, ir a hablar con esa persona me da miedo porque no sé qué le haya pasado y ese no es mi problema y eso no me importa. Y creo que la empatía está en esos pequeños detalles, en se cayó alguien y yo puedo ayudar a levantarla o hacer algo por esa persona. Eso es ser empático, o sea, es prácticamente ponerte en los zapatos de esa persona y entender que está pasando por una circunstancia, por una situación o por lo que sea, incluso también de felicidad, y, y apoyarla, entregarle amor. Esa es otra cosa que se nos olvida. Listo, entonces seguimos congruencia. Y aquí quiero leerlo puntualmente porque esto es súper importante. Congruencia, alinear nuestras acciones con nuestros valores y nuestras creencias. Y aquí tenemos que empezar a revisar qué creencias tenemos que nos limitan o que nos impulsan. Para mí, yo estoy en una etapa de mi vida en la que yo no creo nada, yo experimento todo, entonces yo no creo lo que la mayoría de las personas creen, yo simplemente experimento. Y basada en mi experiencia, puedo decir que eso sucedió o no sucedió o que para mí se integra o no se integra en mi vida. De resto, em, creo que el tema de las creencias es un tema bastante limitante y por eso digo que en vez de creer, experimento y con eso hago una congruencia y es que todo lo que vivo lo veo, lo cambio si hay que cambiarlo y sigo. Y las personas no quieren hacer eso. No quieren hacer eso por lo que hablábamos de juzgar y por sentirnos no pertenecer. Así ¿Cómo es. ves tú este tema de la congruencia? Yo siento que hemos perdido nuestros valores. Yo siento que cada vez las personas eh, estamos desalineadas. No,
ya la educación en casa, los valores se han perdido. En mi caso no fue así, pero sí he visto muchas personas que han perdido ya esos valores y eso es fundamental en una persona. Y las creencias, pues claro, eso nos los imponen desde que estamos pequeños, entonces hay que venir y romper eso. Buenísimo, buenísimo. Aquí ya vamos al punto de responsabilidad personal que lo hablamos desde el principio y es cómo asumo el control de mis decisiones y mis acciones. Es decir, lo que yo tomo en decisión lo hago personalmente o influida por el exterior, pero aún así tomo acción, ¿sí? Aún así tomo Ujú. acción y aún así tengo una consecuencia, un resultado, una causa. Y acá es Es, importante que, dime, acá tenemos un problema muy grande y es que siempre nuestras decisiones o todo lo mal que hacemos vamos a culpar al otro. Y ese es un problema muy grande y hasta que nosotros mismos no tomemos conciencia de que nuestras decisiones tienen eh, unos resultados, no vamos a poder cambiar nada de lo que mencionamos anteriormente. el aprender a tomar decisiones conscientes o inconscientes, al final siempre estamos tomando decisiones. Nosotros somos seres humanos tomadores de decisiones. Hoy decido si coger el bus o decido irme en bicicleta. Decido desayunar a tal hora o decido tomarme solo un café. Decido preocuparme porque debo pagar la renta o decido hacer algo para cambiar esa situación. Decido seguir siendo la víctima de mi situación, de mi entorno, de mi vida, o tomo acción y empiezo a cambiar pequeños detalles de eso que no me gusta y los mejoro. Entonces, siempre estamos tomando decisiones y aprender a tomar decisiones conscientes nos ayuda a evitar tener que sufrir, porque al final, si tú aprendes a tomar decisiones desde la conciencia, sabiendo que cualquier decisión que tomes igual va a tener un impacto en tu vida, sea positivo, sea negativo, al final va a tener un impacto, pero que tomes esa decisión consciente y estás alineada con algo que te gusta, que quieres hacer, pues finalmente tu probabilidad de la decisión va a ser mucho más positiva que negativa. Es decir, si yo quiero tener el cuerpo eh, que en mi mente me soñé, pues yo la decisión que tengo que hacer es dejar de comer mal, empezar a comer bien y ejercitarme. Entonces también mirar esos ideales de qué queremos, cómo nos queremos ver y aplicarlo. Y el problema aquí es que nadie se quiere esforzar más de lo que ya lo ha hecho. Entonces, voy una semana al gimnasio, me duelen hasta los huesos y digo, mejor no, porque ya tengo que descansar. La Biblia es un libro de desarrollo personal que nos muestra, hey, esfuérzate, trabaja, pero no sufras, no hay que luchar, no hay que pelear contigo mismo. Hay que trabajar duro, claro, sí, en ti, en conocerte, en saber qué quieres, en explotar tus dones, tus vivencias, todo. Y de ahí, ya cuando completes tu obra, el momento que tengas que cumplir tu obra, descansas, pero no al contrario, no trabajas, trabajas, trabajas y después descansas un día y después vuelves y trabajas y trabajas y trabajas y entonces ¿en dónde está tu coherencia? Y volvemos a la congruencia y volvemos a tus decisiones y responsabilidad personal. ¿Qué decisiones responsables estamos tomando con nosotros mismos y con los demás? Esa responsabilidad nos va a dar dos puntos de vista en la experiencia, tanto buenas o malas, y cómo tú decides estar dispuesto a vivirla. Entonces, Y aquí entonces, importante que las personas sepan y conceptualicen lo bueno y lo malo, porque no hay bueno ni malo, solo hay circunstancias, hay cosas que dentro de qué concepto integra a las personas el bien y el mal. Eso es súper importante que la gente también empiece a revisar, porque para una persona puede ser bueno dormir y para otra no. Y realmente es bueno, o sea, hay que empezar a ver cuál es el beneficio real
que necesita un ser humano para entender esos conceptos. Entonces, como tú lo dices, entre lo positivo y lo negativo, siempre va a haber dos polaridades. Y eso está Ujú. en los libros. Entonces, Ahí es donde tú decides cómo vivirlo, si lo tomas por el lado positivo o por el lado negativo. claro, yo creo que, y creo que también cómo nos responden las demás personas, ¿no? Es cuando salimos eufóricos corriendo porque se nos hizo tarde para llegar al transporte, para el bus, para lo que sea, y otra persona me dice algo y yo reacciono a esa persona ¿con qué? ¿Con la misma fuerza que me lo manda o con autoconciencia de, venga, usted está en su proceso y yo estoy en el mío, sigamos el camino tranquilo sin hacernos daño, ¿sí? Porque se nos volvió costumbre. Y es acá donde uno dice, yo tengo un regalo, ¿sí? Y yo te voy a dar a ti un regalo. Entonces, tú lo puedes recibir o no, ¿cierto? O sea, si yo te quiero dar un regalo, Vivi, tú me puedes decir, yo lo recibo o no lo recibo. Esa es una decisión. Ahora, si yo te quiero regalar mi odio, ¿tú me lo recibes o no? ¿Sí? Y lo convierto en amor. Tú, mi odio. O sea, pero tú Sí, me y lo recibes mi convierto. odio. Sí, o sea, es como yo lo reciba. Yo puedo Eso, ahí voy. recibir tu Ujú. odio y lo puedo convertir en amor o recibo tu odio y me lleno de odio O simplemente no lo recibes y lo o no lo rechazas, porque recibo. tenemos la facultad de aprender a decir que no. Estamos acostumbrados a decir que sí a todo y el no te libera, el sí te compromete. Entonces, aprender a decir que no también es Una una forma respuesta, de expresarnos amor propio, de tener autoconciencia y de responsabilidad personal. pues son etapas cruciales de nuestro desarrollo. Es importante la construcción de identidad, que lo hemos estado hablando durante este tiempo, decisiones significativas, las relaciones que son supremamente importantes y hay que tenerlas en cuenta, que nosotros somos quienes decidimos qué relación quiero tener en mi vida, porque eso me construye una identidad. Y por último, el desarrollo personal. Esto por parte de la doctora Meg Jay. Y por parte de Carl Rogers, creo que es importante que tú las menciones, que ya lo hemos estado hablando este último punto, pero pues quiero dejarlas muy claras. Listo. Con el tema del doctor, psicólogo psiquiatra, él siempre buscó la forma de hacernos ver de adentro hacia afuera las cosas. Entonces, primero está en ti y después afuera. Entonces, todo lo que se proyecte en ti, tu forma de ver las cosas, tu forma de recibirte, de entenderte a ti, de comprenderte, es lo que siempre vas a mostrar afuera. Entonces, digamos que los puntos fue los que ya mencionamos ahora a lo último, pero con lo que más me quedo y con la enseñanza más grande es ámate en este momento que estás escuchando eso, ámate como de verdad quisieras ser amado. Y no porque el otro me tenga que amar, sino porque realmente tú eres el primero que se debe amar a ti. O sea, sí. Entonces, el amor propio para mí fue lo que más me impactó del libro, porque él habla de conceptos, pero en el trasfondo de la información, el autoconocimiento es amor propio. Y es aprender a aceptarte tal y cual eres, con tus errores, con las decisiones que has tomado, con tus defectos también. Entonces, eso es súper importante. En mi caso, por parte de la doctora Jay, el punto más importante de todo esto es una frase muy explícita que ella menciona en el libro, que es la siguiente, y es, los adultos parecen mayores y los mayores parecen adultos. Suena contradictorio, pero cuando tú te pones a pensarlo, tiene mucho sentido. Vuélvela a leer despacio para que lo entendamos todos. Los adultos parecen mayores y los mayores parecen adultos. Ok, Y por parte del doctor Carr,
eh, a mí lo que más me sonó y me impactó es cómo él como psicólogo no se ponía en una posición, sino él sacaba su empatía y trataba de comprender esa persona, escucharla y el ser, entender lo que esa El persona ser. estaba viviendo y poniéndose en su posición, solamente escuchándola. Entonces creo que eso es lo más relevante que a veces nos hace falta a nosotros como personas, entender un poco cómo funciona todo nuestro entorno, todo nuestro alrededor y tratar de ayudar al otro. Eso Tal cual. fue, Y aquí, sí. eso fue como la mayor enseñanza en estos dos grandes libros. Y hablando de los libros, vamos a dejar los enlaces aquí en la descripción de cada uno de los libros que estuvimos hablando hoy. Entonces, la década decisiva, ¿sí? La década decisiva, ¿por qué son importantes los 20 de los 20 a los 30 años para sacarles el máximo partido ahora de Meg Jay, la doctora que estuvimos hablando hoy, y el otro libro, que es el que mencionábamos del doctor Carl Roger, eh, se llama, ay, no me abrió. Creo que abrí el mismo enlace. El proceso de convertirse en persona es el otro libro del que estuvimos hablando hoy, del doctor Carl R. Rogers. Entonces es súper importante que si los quieren leer, que quieren conocerse un poco más y tener autoconciencia de ustedes mismos, lean estos dos libros. Dejamos el enlace aquí en la descripción de este podcast para que vayan, los busquen, los compren, los lean y déjennos sus comentarios. Quiero dejar dos preguntas. Una pregunta que ya teníamos aquí guardada. No sé si la tienes ahí a la mano, creo que no. Dame un minuto y ya lo... Listo. Listo. Dos preguntas. ¿Estoy tomando decisiones que me acercan a la vida que quiero o solo estoy reaccionando a lo que llega? Eso es una pregunta que cada uno se debe hacer. Respóndala si quieren escribirla aquí en los comentarios. Nosotros vamos a estar leyéndolos. Y la segunda pregunta es, ¿quién estoy eligiendo ser en este momento de mi vida? ¿Y cuánto de eso vive en mí? ¿Y cuánto de eso esperan las otras personas de mí? ¿Listo? Las vamos igual a dejar ahí en los comentarios para que ustedes las puedan responder. Y nada, o sea, estoy muy feliz, muy contenta de empezar en este espacio. Este espacio es un desarrollo personal, tanto para mí, tanto para mi hermana, tanto para los que nos escuchan, para que sepan que nada es perfecto, todo es imperfecto y gracias a esa imperfección somos perfectos nosotros mismos porque todo el día estamos en constante proceso de evolución. Y si no aprendemos cosas nuevas, entonces estamos en un problema y en un desequilibrio porque todos los días tenemos que aprender. Somos seres que vinimos a explorar, a aprender y a reconocer nuestro poder, nuestros dones y a expresarlos y a contarlos, a entregarlos al mundo. Entonces, muchas gracias, Vivi, muchas gracias por este espacio. Somi, muchas gracias a ti por todas tus enseñanzas y seguiremos haciéndolo a través de este podcast. Entonces los invito a que se suscriban, a que activen su campanita y los esperamos en el siguiente podcast. Chao. Chao.